Se hace misa, tío, es una cosa muy guay. La misa del viernes. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos, sobre todo en Puente y en Madrid, en el centro de Madrid, que es un suplicio venir hasta aquí. Tenemos con nosotros, y es un gran placer y un gran honor tener a Fernando Blanco con todos nosotros, recibirle con un aplauso. Una breve biografía de Fernando para los que no le conozcáis, porque vive en Barcelona y se prodiga poco por estas tierras. Él es nacido en Soria, nacionalizado zaragozano, nacionalizado barcelonés. Es como Caravaggio, parece que haya matado a alguien, va huyendo de comunidad en comunidad. Él comienza su andadura en el fanzine 451 grados, ¿no? Sí. Bien. Junto con otros grandes de los tebeos de superhéroes como Javi Pina, David López o Jesús Sainz. Yo te digo. Buena añada. Era para haberlo sabido, en plan de, ¿me lo vas poniendo todo? Sí. A ver, voy a empezar a decir datos y tú me corriges a ver si están bien o están mal, porque comienzas en Estados Unidos de la mano de David Macho entintando a Jesús. Exacto. Vale. En Dark Horse. Haces un proyecto para Vértigo que no acaba de funcionar, vas a trabajar con David López. Y desde ahí tienes trabajos sueltos para DC, sobre todo como entintador, ¿no? Empiezas como entintador. Sí, bueno, realmente el primer trabajo sí que fue como entintador, pero luego empecé para la editorial Moonstone a hacer álbumes del Hombre Enmascarado. Ah, mira. Y una cosita también para Francia, que se publicó en Image en Estados Unidos, con Jean-Marc Lossifier. Ah, pues esta no la tengo yo aquí apuntado. Pero bueno, luego ya les voy a decir en plan de... salió la oportunidad de pillar la serie regular de Fallen Angel con David López de entintador y ya parqué los lápices durante 3 años, así que estuve Y luego tengo aquí a tiempo completo de entintador con David y luego con Javi Pina y Jesús también de vez en cuando. Y tengo aquí luego The Phantom, Army of Darkness. The Phantom es lo que hice anteriormente a entintar a David López. Bueno, él, como bueno, supongo que conocéis su trabajo, yo lo considero un dibujante todoterreno, de tono a veces tirando hacia tono oscuro, que te gusta, y con mucho énfasis sobre todo en la narrativa y el diseño de página, que yo creo que es lo que le está dando ya a tu trabajo un cierto aire distintivo, ¿no? Sí. Y es curioso porque prácticamente has trabajado para todas las editoriales del mercado americano, quizá a excepción de Image. No, esto de Strangers, que se publicaba en Francia, me lo hacía la editorial Semic. Joder. Unos que hicieron una especie de intento de hacer superhéroes franceses, pero lo distribuían también a través de Image y salía en Estados Unidos. Qué guay. Y sí, llegó a salir en Image. Muy bien. Y actualmente estás dibujando Batwoman, después de haber pasado una etapa que era... sobre todo con títulos como Batman Eternal, Apollo Midnighter, que es el que venimos a comentar hoy, y también en Star Wars, tu pinito en Sí. Star Wars. Pues muy bien, ahora podéis darle otro aplauso ya sabiendo todo lo que ha hecho, porque se lo ha currado. Vale, es la primera vez que presento a alguien, esto lo notaréis porque estoy en plan yo de ¡ay, lo quiero hacer muy bien! Pero no sé cómo hacerlo. Así que yo... tengo una serie de preguntas para que hablemos un poco de todos los temas que a mí se me han ocurrido que podrían estar guay, pero me gustaría que pudierais preguntar vosotros las dudas que tengáis o yo qué sé, pedir besos y abrazos y todas esas cosas. La primera pregunta que te voy a hacer, que ya te la he dicho antes, es la de si te consideras un dibujante de superhéroes. Pues... Porque hemos hablado mucho y siempre es como de ¡ay, los putos super, las capas, no sé qué y tal! Yo es que me considero un dibujante en general. O sea, he acabado haciendo superhéroes porque es lo que te da de comer hoy en día con más regularidad y demás. Siempre he leído superhéroes, soy un lector todoterreno y entonces lo que he intentado es ser un dibujante todoterreno, pero al final pues uno es lo que ha mamado. Yeah. Y como no le hago ascos a ningún género, pues como dibujante tampoco, lo que pasa que al final pues vas tirando, te vas encasillando en unos determinados nichos, ¿no? Y acabando en los superhéroes. Pero eso no significa que vaya a seguir haciéndolo siempre, o sea, me encantaría hacer cualquier otro género y de hecho siempre que he hecho superhéroes lo he intentado enfocar muy desde géneros, ¿no? He hecho superhéroes con terror, superhéroes con un rollo así más bélico. Superhéroes puros y duros tampoco creo que haya hecho. Yeah.
aún ninguna colección de estas puramente superheroica, ¿no? No, pero es muy interesante lo de enfocar el tema de los personajes superheroicos dentro de un género. O sea, un poco lo que van a hacer ahora la peli, por ejemplo, de Nuevos Mutantes. Y es lo de, es una peli de superhéroes de terror. Pues ya es una cosa interesante, ¿no? Es decir, bueno, vamos a meter también el género. No, bueno, no tiene por qué ser un género... Es que el propio género de los superhéroes siempre ha funcionado como una especie de metagénero. O sea, tenías superhéroes en el espacio que era ciencia ficción, de terror, de cualquier género, románticos. Claro. O sea, ha habido de todo. Siempre es lo cachondo del mercado americano y al mismo tiempo su gran maldición, ¿no? Que parece que salvo en los últimos años ya que con Image se va abriendo a otros géneros, parece que la única manera de tratar a otros géneros era dentro de este metagénero, claro, que eran los superhéroes, ¿no? Sí, un poco ahí el personaje también es un vehículo, ¿no? Para colar la historia de género. Muy bien. Pero eso no sería heredado de la Edad de Oro, cuando el comic boom, donde mezclaban muchas veces superhéroes con historias de terror, ciencia ficción. Hombre, hay una tradición, pero yo creo que es una cuestión más bien empresarial. En un momento dado, Marvel y DC acapararon todo el mercado y impusieron un determinado tipo de producto que arrinconó a la competencia. Y hasta hace bien poquito, ya con el resurgir de Image y las independientes, pues era un mercado monocolor, ¿no? Vamos a hablar de Apollo Midnighter, nos centramos ya en lo que tal. Luego hablaremos de, si quieres, de la técnica digital y de Batwoman y todo esto. Espera que se me ha ido la chuleta. Ahora. Sobre Apollo Midnighter, ¿lo habéis leído? ¿Lo habéis comprado? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Bien. A mí me interesaba lo primero preguntarte, primero, ¿cómo llegas a esa serie? O sea, ¿quién es el que te pone ahí? Si tú te consideras... ¿consideras que es una serie que te apetecía hacer o que iba más cercana al tono que tú estabas desarrollando o no? Porque lo veo como una serie de superhéroes muy canónica, ¿verdad? Sí, vamos, no te creas. ¿No? Tiene cosas de superhéroes, pero tampoco te creas que es un... No es tan canónica. Es más un TVO de acción. Sí. Más que de superhéroes. Bueno, yo de hecho sí, a mí cuando me propuso el editor hacer Midnighter y Apollo, yo encantado, porque de hecho cuando vi que Ako empezó a hacer Midnighter dije, hostia, qué cabrón, esto lo querría hacer yo. Entonces, claro, cuando... Sí, te iba a preguntar por lo de Ako, que yo veo como ciertas afinidades también, sobre todo en la narrativa, y te quería preguntar si esto fue un... Veo que luego cuando tú tomas esa serie también te permites... que habías hecho ya experimentos narrativos anteriores en Batman Eterna, pero como que te permite soltar más, ¿no? Soltar más. Sí, claro, ves, la serie, claro, ahí Ako ya puso un poco los cimientos de lo que se esperaba narrativamente de esta serie. ¿Esa continuidad es voluntaria? ¿Te la piden los editores? No me la piden. ¿No? Yo sencillamente me acuerdo que en un mail que preguntaba un montón de cosas de la serie, una de las cosas que preguntaba, digo, bueno, supongo que querréis que haya una cierta continuidad con la experimentación narrativa de aquel. No me contestaron esas preguntas. ¿Ah, no? Así que, no sabían de qué hablabas, en plan, ¿no? ¿Qué dices? No, es que cuando los editores van muy liados, les preguntas muchas cosas, te responden a lo imprescindible, claro, y lo demás no te lo responden. Pero bueno, yo me imaginé y además es lo que me apetecía, ¿no? Sí. Y bueno, sí, hay unas similitudes con el trabajo de Ako, porque yo creo que somos autores que hemos mamado a los mismos referentes, Staranko, Miller, Quietly, entonces eso acaba saliendo, ¿no? Y yo siempre había tenido esa afición a experimentar en cuanto tenía la ocasión, entonces por primera vez tenía una serie que podía experimentar si quería en cada puta página, ¿no? Claro. Y lo intenté. ¿Tenías mucha libertad a la hora de trabajar con el guión? Sí, total. ¿Quién es el guionista? Steve Orlando. Steve Orlando. Sí, no, Steve ya, bueno, nada más empezar a trabajar, la segunda página era la página esta del doble del tren. Sí. Y bueno, lo que me dijo ahí Steve es, esta página, no sé si has visto la película On Back All Boy. Sí. De Park Chan-wook, la escena del pasillo cuando va pegando martillazos, cargándose, dice, pues vamos a intentar hacer algo así, pero en un metro. Pero en movimiento. En movimiento. Entonces yo ya dije, pues no. De puta madre, a mí con referentes así ya me tienes ganado, ¿no? Sí, y cuando me costó bastante desarrollar esta página y le encantó el resultado, con lo cual a partir de ahí ya cuando había escenas de este tipo me decía, bueno, aquí te cuento un poco lo que pasa y organízalo tú como quieras porque me fío más de tu criterio que no del mío. O sea que muy bien, ¿no? Sí, no, en ese aspecto perfecta la relación con Steve, había mucha complicidad de las cosas que se le ocurrían a él meter o cosas que yo le sugería, ¿no? Por ejemplo, el último número, como yo sabía que todo el número iba a ser una huida del infierno prácticamente,
le sugería hacerlo todo con páginas dobles, ¿no? ¿Y te dejan hacer eso? Porque yo lo intenté en Canon, Sí, en el sí. último, y me dejaron casi hacerlo todo con dobles, pero... A mí en principio sí, no había puesto dobles en todo el cómic, pero yo añadí bastantes. Sí. Y lo que pasa que al final también me di cuenta que la parte final del cómic era como un epílogo más tranquilo y ahí ya no tenía sentido la página doble. Claro. Entonces en esa parte ya no metí, pero creo que al final fueron 14 páginas de TVO en dobles. Esto es la parte cuarta, pero la voy a traer ahora porque me interesa. ¿Tú cómo te enfrentas a la historia de la página? Es decir, cuando ellos te mandan el guión, ¿tú buscas primero un diseño de página que te sea atractivo? ¿Piensas bien cómo va a cuadrar la historia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es el proceso? Yo básicamente... Sé que tardas bastante en hacer los stories. Una semana suelo tardar aproximadamente en hacer los stories de 20 páginas. Yo normalmente lo que intento es pensar en el TVO como si fuera un plot. O sea, aunque esté separado en viñetas, intento pensar en que es un plot. Entonces, lo que hago es ver qué pasa exactamente en la página e intentarme olvidar de si tiene 4 o 5 viñetas, porque al final... bueno, tú lo sabes perfectamente, los guionistas realmente ellos lo que hacen es distribuir el TVO en páginas, pero no tienen especial intención de que tú respetes exactamente el número de viñetas. Es una manera de organizarse ellos en el trabajo. Sí, normalmente si no cambias un diálogo, ellos no se suelen mosquear. Con que respetes lo que es el espíritu de la página, a ellos les da un poco igual. Entonces yo lo que intento es eso, ver qué es lo que se va a narrar y cómo es la mejor manera de narrarlo. Y entonces cuando me pongo a pensar qué diseño puede funcionar mejor o cuál... Lo primero es te vienen las imágenes a la cabeza un poco de la secuencia que tiene que haber y luego te planteas cómo distribuir esa secuencia, cómo va a ser la gramática de la página, ¿no? No, ya has pronunciado la palabra, ahora tienes que explicar la gramática, tío. No lo vas a dejar así. Mírale la cara. Es así. Bueno, pues... ¿A qué le llamas la gramática de la...? Al fin y al cabo el cómic es un lenguaje y como cualquier lenguaje se organiza en oraciones, en frases. Entonces la página podríamos pensar, o una escena es una frase, o puede ser varias frases y puede haber unas frases que estén subordinadas a otras. Entonces yo intento tratar un poco la narrativa como un lenguaje y darme cuenta pues que hay un sujeto, que son los personajes, que son los que realizan la acción, o los que son objeto de la acción son los objetos que complementan al verbo, que es la acción. Y entonces luego los adjetivos son los fondos, el color, todas estas cosas te adjetivan la frase, la oración narrativa del cómic. Entonces yo siempre pienso en el cómic como un lenguaje y como tal intento narrar, pensando un poco en la gramática de esta narrativa, ¿no? Y cuando haces estoy pensando, por ejemplo, en las últimas que he visto de Batwoman, la página con las viñetas en forma de rosa, algo así. ¿Es una idea que tienes preconcebida? En plan, ¿lo voy a hacer así? ¿O simplemente piensas, voy a intentar a ver si funciona? Como... A ver, era la página desde el diseño. Ahí, bueno, te vienen un poco las ideas en función de lo que estás leyendo. Es una página muy surrealista, o sea, es un momento en que Batwoman bebe aguas contaminadas de drogas psicodélicas y entonces explota su cabeza. Entonces ya las rosas es un motivo recurrente en todo el arco de Batwoman en los números anteriores de Steve Epting. Entonces toda la alucinación tenía que girar en torno a las rosas. Y entonces a mí se me ocurrió que en vez de hacer la típica página, pues yo que sé, que utilizas los rosales como formas de viñetas y demás, que fuera toda la página una rosa y que los pétalos fueran viñetas. Yo directamente planteé esto en el layout y cuando lo vieron, pues ellos encantados. Les pareció muy buena idea. ¿Y adaptas este tipo de experimentación al proyecto en el que trabajas? Porque, por ejemplo, en Star Wars tienes que trabajar una narrativa mucho más cinematográfica, ¿verdad? Sí, en Star Wars decidí conscientemente, sin que nadie me dijera nada, no hacer tanta experimentación. Claro. Porque yo pensé que el lector de Star Wars lo que le importa es la historia y no ver virguerías narrativas, ¿no? Yo creo que eso es algo más del género de superhéroes en concreto. Este tipo de experimentación narrativa y que en Star Wars al final lo que quieres es que te cuenten una buena historia y que se dejen de mandangas. Claro. Entonces, salvo alguna cosita puntual, me corté bastante a la hora de experimentar con la narrativa e intenté hacer una cosa que se leyera muy fácil, que fuera muy lineal la acción, muy fácil de seguir y más clásico, digamos. Claro, yo cuando hice Canon me notaba muy influenciado por el tema del cine, o sea, había un enfoque mucho más cinematográfico que en otros TVOs.
Sí. De hecho rompía mucho menos la viñeta, intentaba poner más fondo porque pensaba que era... Sí, o sea, la sí, ambientación es muy importante. sí, yo también y todo le di mucha importancia al tema del scope y la escala. Claro. Que realmente tú tienes que darte cuenta de cómo de grande es un destructor imperial, ¿no? Entonces tienes que jugar mucho con la escala y con el espacio y los fondos para darte cuenta de las dimensiones que tiene Star Wars, de cómo trasladar esa sensación en un TVO que es jodido, porque claro, estás limitado por un espacio físico muy pequeño y claro... No es lo mismo el que aparezca por una esquina del plano, el destructor estelar que va avanzando hasta ocuparlo todo, como pasa en las películas, es como cojones lo haces en cómic. Pues tienes que jugar con la escala y con la proporción y con otros aspectos distintos para dar esa sensación de inmensidad, ¿no?, que tienen las películas. Y luego el tema del retrato, que es un putadón ahí, ¿eh? Bueno, Que yo agradecí lo de tener que hacer una adaptación de una serie de dibujos, porque era como de madre mía, como me piden hacer retrato de yo todo. es que... O sea, hice la portada variante y el retrato lo repetí 7 veces. Sí. O sea, y era de perfil. Sí. A mí no me dio demasiados problemas porque me gusta mucho trabajar con modelos y muchas veces incluso para determinados personajes pienso en un actor en concreto, entonces lo que suelo hacer es modelarme una cabeza en un programa de modelado 3D en ZBrush, y entonces esa cabeza ya la puedo girar en 3 dimensiones, cambiarle la iluminación y me sirve un poco de referencia. Bueno. Y entonces, además siempre he tenido mano para lo que es el retrato, siempre se me ha dado bien, entonces no me resulta demasiado complicado. Lo que sí que intento es que esa cabeza no animo la expresión en el programa de 3D, la dejo con la expresión hierática para que sea el dibujo lo que lo anime, porque si no sí que se nota demasiado, queda todo muy plasticoso. De esta manera pues ya estás dibujando la cara, no estás simplemente copiando. Calcar de fotos se nota perfectamente. Se acaba notando que estás calcando de una foto. Por eso también utilizo el Z Plus en el caso de Diego Luna, en vez de coger fotos y calcarlas o copiarlas, me modelé la cabeza de Diego Luna en 3D, porque preferiría tener un modelo que pudiera manejar yo y que no fuera la foto tal cual, porque si no luego al final se acaba notando que estás copiando de foto. Es que es muy bueno el retrato, ¿eh? Eso me llamó mucho la atención, pero claro, me gustaron mucho las páginas, pero es que además el retrato era muy bueno. Lo que intenté es que no pareciera Diego Luna, sino que pareciera el personaje de Diego Luna, ¿no? Un personaje con la cara de Diego Luna, o sea... Joder, la verdad que era muy chulo. Vamos a volver a Polly Midnighter, pero si no me vais a pegar, pero es que a mí esto me interesaba mucho. Me parece una ideaca, lo del ZBrush. Yo lo pensé en hacer alguna vez y luego me pudo la pereza y fue en plan de... Esta creo que se la copia Javi Pina, fue el primero que empezó a utilizar el ZBrush para hacerse modelos de los personajes. Yo tenía el Sculptris, que es como la versión gratuita de este, pero siempre me pudo la pereza acá, pero algún día lo tendré que hacer. Bueno, el elefante en la habitación, que es la de... Es una serie, Apollo Midnighter, sobre 2 superhéroes que además son pareja, ¿vale? ¿Es la primera vez que se hace esto? Quiero decir, ¿es el primer TVO sobre 2 superhéroes homosexuales? Hombre, ha habido ya más TVOs de Midnighter. Sí, ¿no? Sí, ha habido más series de Midnighter. Centrados en ellos dos, no sé si ha habido alguna miniserie. Quiero decir, sacar la miniserie de Miniserie de Midnighter de Apolo creo que no ha habido antes. Porque además pero sí que claro, tienes la cena de parejitas y Midnighter sí que ha tenido serie regular con Chris Sprouse y Garcenis, creo que fue, y luego Loco con Ako, o sea, en ese sentido sí que han protagonizado serie. Y la Arena Authority, uno de los pilares. Sí, era la relación. Sí, pero él se refiere de ellos solamente. Claro, porque si leéis el cómic no es... O sea, es una aventura de los dos, pero también está bastante centrado en la relación entre los dos. O sea, tienen sus escenas, sus cenitas, sus no sé qué. O sea, hay un punto de que no es simplemente ellos dos atrapados en un sitio haciendo una cosa. Sí, no, la relación de Midnighter y Apollo en este video es el argumento central de la historia. Claro. De hecho, yo creo que es más importante incluso que la acción casi, ¿no? Entonces... Está todo relacionado un poco. ¿Y qué tal la respuesta del público? ¿Cómo fue esto? Pues la respuesta del público fue minoritaria, porque no deja de ser un TVO de culto. No son unos personajes que hayan vendido nunca cantidades industriales. Y que además va dirigido a un nicho de lectores muy reducido, aunque en principio la puede leer cualquiera, no es para nada una serie de temática gay en absoluto. Claro. Es un TVO de acción. Lo que pasa es que los protagonistas son gays. Pero precisamente está enfocado desde un punto de vista de normalización absoluta. O sea, ellos hacen la vida que hace cualquier persona. ¿Tú crees que hay un movimiento...? Bueno, cualquier persona normal que se dedica a esto de ser superhéroe, ¿no? A machacar cabezas de gente, ¿sabes? Evidentemente. Sí. ¿Tú crees que en los TVOs hay un movimiento de prodiversidad? Hombre, sí, es evidente. Es evidente, pero porque, a ver, al fin y al cabo...
los TVOs van a caballo de la sociedad. Es lo que hablaba ayer en la presentación Marcos del el sismograma de los procesos sociales. Explica eso, por Dios. Pues eso significa eso, que al fin y al cabo es una obra que va a caballo de los procesos sociales que se están desarrollando. E incluso, además, él lo comentaba porque le había dado la sensación, pero yo le conté además conté una anécdota que es real, que esto pasó, que nosotros estábamos terminando el TVO de noviembre y justo entonces ganó Trump. Entonces, al final del TVO hay una especie de speech de vienen tiempos duros y tenemos que permanecer fuertes, que no es casual que esté eso ahí, ¿no? Entonces, claro, es eso, la realidad te va modelando la historia conforme vas desarrollándola, ¿no? Y evidentemente, pues, al fin y al cabo, es la historia de dos homosexuales que se quieren y uno muere y entonces tiene que ir al infierno a rescatarle. En el fondo, Steve lo que pretendía hacer, y lo ha dicho en varias entrevistas, es decir, si una pareja normal ya lo tiene difícil para salir adelante, una pareja homosexual lo tiene mucho más difícil. Entonces, eres la metáfora de la historia. Tienes que ir a pelearte con el mismísimo demonio para sacar tu relación adelante, ¿no? Claro. Y es lo que es la metáfora un poco de todo el cómic, ¿no? Qué guay. Pero bueno, funciona todo a nivel muy metafórico y muy... O sea, en ningún momento se nombra explícitamente nada que tenga que ver con el tema gay y demás. Está ahí también desde un punto de vista de normalizarlo. Por eso me ha gustado mucho. Es decir, no tienes que justificar algo que no necesita justificarse. Si es normal, ¿por qué tienes que andar justificándote o explicándote? Claro. Ese hubiera sido muy fácil, pues cuando está, por ejemplo, en el infierno y está jugando con Nerón, que es el señor del infierno, a ver cuáles son los pecados de Apolo, hubiera sido muy fácil, una salida muy fácil salir en sacar el tema de la relación sexual, hacerlo ver como un pecado. Steve no comete ese error, dice, yo esto por qué tengo que justificarme, por qué tengo que argumentar nada. Le habla del tema del asesinato como superhéroe, ¿no? Que es su gran pecado. La homosexualidad no es un pecado, entonces no hay por qué nombrarlo, ni justificarse, ni entrar en ese rollo así lagrimero, facilón, ¿no? O sea, que habéis hecho un TVO donde el demonio tiene la mente mucho más abierta que mucha gente en Estados Unidos. Exacto. Eso está muy bien. Eso. No está mal. Sí. Qué guay. Y en España también, pero... Sí. Luego hablamos del gobierno, si queréis. Ya, luego cuando llegue la cerveza, aquí nos desatamos. Qué bien. Pues, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí a vosotros? Quería deciros que si lo queréis grabar con el móvil no está bien en cuadro, Fernando. Es que me he ido moviendo para atrás, creo. ¿Ah, sí? Igual. Aquí, pero sí, se va un poco la charla trata de mí, voy huyendo. Es que como sé que le gusta chupar cámara, pues yo me voy apartando y le voy dejando. Me he echado bastante ojeras para estar bien. Pues tengo por eso, os pregunto si tenéis así más preguntitas. ¿Cuál es la parte del proceso que más tediosa se te hace y cuál es la parte del proceso que más disfrutas? Pues sin ninguna duda dibujar. ¿Sí? Es la más tediosa, o sea, lo que es el acabado de la página, lo que es la tinta y o sea, cuando más disfruto es cuando estoy haciendo los bocetos de página, cuando estoy pensando en cómo voy a desarrollar la página y haciendo los bocetos preliminares, los layouts. Porque es realmente cuando estás haciendo el cómic, ¿no? De hecho, yo ya coloco los bocadillos también en los layouts. Sí. Entonces, luego ya, yo medio broma digo, lo que me falta es renderizar. Claro. Entonces, claro, es un trabajo como más mecánico y donde además me enfrento a mis propias limitaciones como dibujante, cuando empiezo a sufrir y darme cuenta, esto no me sale y tienes que volver a hacer. Entonces, eso no es tedioso porque me gusta dibujar, pero es la parte donde más sufro, donde más disfruto, obviamente, es narrar la historia. ¿Y no hay una parte que te relaja? A mí me relaja mucho la parte de entintar, porque es cuando lo hago con series y con no sé qué, y estoy así como muy... Ya, pero yo es que ahora, al trabajar en digital, no tengo una fase de lápiz y otra de tinta, sino ya dibujo directamente con la tinta, con lo cual se me mezclan. ¿Sí? No tengo el rollo zen del entintador de tú estás ahí trazando líneas, que es lo que pasaba cuando trabajaba de entintador. Te ponían la página y había momentos en que perdías la noción de que estabas dibujando una figura. Yo pensaba que era como un calígrafo japonés, ¿no? Siguiendo el trazo con el pincel y la plumilla, ya me olvidaba de lo que estás dibujando. A veces era un problema porque tienes que acordar de que estás haciendo un dibujo, claro, ¿no? Y cuando te coges este rollo así en automático y dejar la mente en blanco, te olvidas. Esto ahora es imposible. Sí, porque pasas del layout este que vemos, por ejemplo, en Facebook, que es como muy sumario, las líneas así y tal, pasas directamente al acabado. Al acabado, sí. ¿Cómo?
Explícamelo porque necesito saber eso. No, o sea, ahora mismo me dais igual, a ver, sí quiero saberlo yo. O sea, no sé o sea, te has percatado que la tinta digital se puede borrar. sí, me he percatado. Lo que pasa es que lo borro todo. A mí no Pues me ya gusta. está, o sea, mierda. tú cuando estás abocenando haces un montón de líneas. Pues aquí sencillamente pues haces unas cuantas. Si te equivocas las repites o borras las que no te sirven y vas... A mí también porque me gusta dejar una tinta un poco sucia. Pero el tema Entonces de si queda un construir- poco guarreta tampoco me importa demasiado ir guarreando Pero el encima tema de de ella. construir la figura, por ejemplo, un escorzo, una mano que necesites una estructura un poquito más... Sí, pero bueno, eso en las layouts más o menos ya están. No siempre, hay veces que el layout sí que ha sido muy en plan de bueno, aquí ya se ve que hay un busto y una cabeza y ya está. Me olvido, ¿no? Joder, es que Pero yo creo también que eso, luego hacer un busto y una cabeza tampoco necesitas demasiado encaje. No, claro, por eso. Bueno, tú, pues a mí me cuesta la hostia. Yo siempre bromeo diciendo que un día se van a dar cuenta de que no sé dibujar caras y me van a echar. ¿Sabes? Y es verdad. Y luego también utilizo mucha fotografía. Sí, sobre todo cuando es superhéroes, ¿no? Porque superhéroes dándose hostias. Oye, ya puedes coger a un modelo y poner las celdas del pino, que luego eso no funciona. Los superhéroes se mueven de otra manera que no tiene nada que ver con las personas reales y ese truco no te resulta. Pero para lo que es personas de calle sí que utilizo mucha fotografía de referencia. Qué bueno. Yo utilizo fotos, lo contaba el otro día en una charla, que yo suelo utilizar fotos para las cosas que ya sé dibujar, para no repetirme. O sea, por ejemplo, yo las manos... Utilizo mucha foto para las manos porque sé dibujar, o sea, es la cosa que me sale, yo creo que lo que mejor me sale son las manos. Entonces, tengo el problema de que si las dibujo muchas veces, las repito, las acabo repitiendo siempre. Sí, La típica sí, mano sí, esta sí. que va hacia adelante y tal. Sí, no, yo es por eso también utilizo fotografía, porque por ejemplo para las arrugas de la ropa y demás tiendes a hacer un tipo de arruga que te funciona y que Claro. ya está bien. Pero no, luego eso se convierte en un tic, ¿no? Y te olvidas de realmente cómo funcionan las arrugas y cómo cambian en función del tejido, de si es más grueso o menos grueso. Que Entonces por eso me gusta siempre volver a la fotografía, porque me permite no encasillarme en un tic de hacer las cosas, ¿no? Claro. Que luego, eso, por otra parte, a lo mejor le estamos prestando muchísima atención, lo pienso a veces, a cosas que luego son imperceptibles. O sea, que ya es como nuestra puta locura de dibujantes. Sí, que nos sí, gusta... sí, Ay, esto no dobla bien aquí, la capa de Thor. Hoy he dibujado la capa de Thor 7 veces, ¿sabes? Era como, ¿por qué? Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que nos trabamos con Sí. cosas que luego tampoco son tan importantes para el tema. Sí, no, al final el lector lo que necesita es que la historia avance y a veces sí que nos emperramos en que las cosas estén gráficamente perfectas cuando realmente no hace falta. Para que la historia funcione es más el rollo de dónde está la bolita, ¿no? O sea, de engañar un poco al lector para que no se fije en que las cosas están más dibujadas y que simplemente pase páginas, ¿no? Tú cuando te pones a dibujar una historia, investigas un poco el background del personaje para enterarte un poco de o sea, el drama personal que tiene o por dónde vas a enfocar, un poco por dónde tocar digamos, sus puntos, sus fibras. Sí, obviamente intentas por lo menos ponerte al día de lo inmediatamente publicado anterior a lo que te va a tocar hacer. Pues, aunque sea simplemente para no cometer ningún error de continuidad con el traje que toca en ese momento o lo que sea, ¿no? Sí, porque tú eres un dibujante que además has saltado mucho de una serie a otra, ¿no? De repente estabas en Star Wars, en Batwoman, Batman, antes de Batman hiciste también... Bueno, yo creo que ahora es Ahora lo que ya nos toca a llegas todos un los dibujantes. Sí. El rollo este de estar saltando de una a otra, ahora es muy raro que te quedes 2 años en una serie. Ya. Estás constantemente saltando y a lo mejor tú haces 3 números y el siguiente arco lo hace otro, entonces constantemente tienes que estar pendiente de lo que están haciendo los otros cuando te encargan un trabajo. Es una putada, ¿eh? Lo de 2 números, un número suelto. Yo he hecho un número de Venom que era como de, no, haz uno. Y era como de, pero ¿cómo queréis que empatice yo con este señor Sí. en 20 páginas? O sea, Sí, porque hasta que llevas 2 o 3 números realmente no le has cogido el Claro, punto claro, por al eso. personaje. Entonces, O sea, le puedes siempre que te poner ahí encargan un 1 o 2 vestido, números, te quedas descontento por necesidad porque no has acabado de pillarle el punto al personaje. ¿Te pasó eso en Star Wars a ti? Un poco sí, pero bueno, también como eran personajes que no los había dibujado nadie, Claro. eso también que me llevaba por delante de decir, bueno, no tengo ningún referente de ningún dibujantazo de la hostia que ha dibujado Claro. este personaje, que es la mejor versión ever con el que me tenga que comparar, ¿no? Claro. Joder. Al hilo de lo que dices de comparar
ahora que estás haciendo Batwoman, ¿quieres ser continuista con el trabajo de J.H. Williams III o da algún tipo de miedo un tío tan experimental y tan a la hora de componer páginas como él, estar enfocando Batwoman con ese pedazo de referencia? Hombre, es un poco como lo que comentaba de Ako. Por un lado, ves que han dejado el estándar de la serie muy alto, pero como son referentes que son los tuyos propios y que tú te mueves también en esos parámetros, tampoco me preocupa demasiado. Quiero decir, si me van a comparar, espero que sea para bien, ¿no? Y hasta ahora las críticas que han ido saliendo, pues la gente dice que le recuerda agradablemente al trabajo de J.H. Williams, con lo cual es un gran cumplido, evidentemente. Me gusta mucho tu pregunta, la voy a contar como si lo hubiera hecho yo. Se lo contaré a la peña en plan. Entonces se me ocurrió preguntarle. Está guay. Para terminar yo, porque yo creo que vamos a terminar y a firmar ya, para no alargarlo mucho. Puedes preguntar. Lo que has dicho de que es muy difícil ahora estar mucho tiempo en una colección, ¿pasa básicamente a la industria americana? ¿Y por qué? Pues pasa porque ahora bueno, ahora no, o sea, ya viene de unos años para acá. Sí. Los tebeos están mucho más trabajados, tienen mucho más detalle, entonces es muy difícil estar en una colección mensualmente y poder cumplir todos los meses. Entonces ya digamos que el mercado se ha adaptado a esto y en vez de ir hacia una simplificación de los tebeos, lo que han dicho es, bueno, lo que vamos a hacer es que los dibujantes sean intercambiables. Claro. Sencillamente. Si no podemos tener al mismo autor 2 años seguidos en una serie, pues vamos teniendo a varios. Y ahora incluso con las series quincenales que están haciendo en DC o en Marvel también llevan tiempo haciendo, que hay varios títulos que salen un par de veces al mes y demás, pues es imposible. O sea, ahora es una estructura de arcos, yo creo, incluso, ¿no? Sí. Por lo menos en Marvel lo han basado un poco así. Sí, porque además ahora como los cómics tienen una segunda vida en tomo, pues ya piensan en unos arcos que luego los puedan recopilar en un tomo y tengan esa segunda vida 6 comercial. 6 números de uno, 6 números de otro. A mí, por ejemplo, me metieron en Uncanny un poco para rellenar unos números que no podía hacer Stickman. Luego Stickman llegó para hacer los buenos, los del crossover, los que vendían bien, y era como, cabrones. Eso es lo que quería hacer yo. Sí, es que ya los arcos no son ni de 6 números, porque como ahora los trades son de 4 o 5 números, pues los arcos están siendo de 4 números. 3 números, 4 números, 4, 3 o 6, por ahí. Pero eso pasa en la industria americana, sobre todo. Sobre todo en la industria americana, claro. Sí. Más que nada porque yo, bueno, no sé, si quieres responder tú, yo lo entiendo por la perspectiva industrial que tiene. Es una cosa que yo siempre llamo la atención, el tema de que para mí el cómic es tanto una forma artística, una disciplina artística, un medio, como la industria del cómic. Obviamente la palabra clave es industria, ¿no? Entonces tú tienes unos horarios que tienes que cumplir, una rotativa que tienes que alimentar y una cosa que no se puede retrasar. Entonces de ahí viene todo. Al final, con el tema de las franquicias. 7 y 8 dibujantes a la vez. ¿Para qué? Para sacar cada 2 meses un álbum. Porque ya el cliente no espera un año a que salga el álbum, ya quiere cada 2 meses su álbum correspondiente. Claro. Y están participando 6 dibujantes. Y antes te compraban una serie hasta que acabara y ahora te la compran por ciclos. O sea que totalmente el mercado ha cambiado. Más que cambia el mercado, cambia la forma de trabajar, la industria ha cambiado. Según el nombre que tengas, según si eres un guionista como Tom King, que quiere mucho a sus dibujantes, va distribuyéndolo y si escribe el tío, va como un año adelantado para el plan. Janine me va a hacer este arco documental entero, Finch porque voy en este rollo, tal, pero como no te toquéis al editor, te la puta y es como... Pero Tom King no cuenta porque era de la CIA, o sea, ese señor puede hacer lo que le dé la gana. Es el único señor que necesitaba la aprobación de la CIA para que le aprobaran la publicación. Ese tío ha matado ya gente, o sea, poca broma con él, ¿sabes? En plan de... Sería interesante, darle vino y a ver qué cuenta. En plan, venga, te lo encuentras... Está entrenado para no hablar bajo los efectos del alcohol. No conseguirías nada. Que lo lleven a Vilés, le ponemos con el patillas y le vamos dando birra, y al final de la noche...